clase vamos a pasar a hablar sobre la acústica arquitectónica. Pero antes, para arruinarles el día desde el principio. Bien. ¡Talla! Estoy ahorita porque después me olvido. Ayer hemos hecho un pequeño repasito sobre la acústica musical. Pero para que no quede incompleto, para que no lo olviden o lo aprendan en cualquier situación, van a indagar sobre las 12 notas de la guitarra. ¿De dónde vienen las 12 notas? ¿Ok? Se van a poner así, realmente una pregunta. ¿Por qué tenemos 12 notas? Esa es la tarea. Pero tienen que verlo ya desde lo matemático. No pongan que la escala de do mayor, de do, re, mi, fa, sol. Vean por qué, porque de dónde surgen esas notas. ¿Cuál es la teoría que está detrás de todo eso? Hay una teoría matemática que obviamente no es abstracta, no viene de la acústica, del sonido mismo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que indagar. Lo mismo que la anterior, una breve monografía de 2 planos y ya estamos. ¿Sí? ¿Y cuándo se le entrega? La entrega es el día del examen. ¿Cuándo es el día del examen? Ahí hablamos de examen. Sí, claro. Miércoles. A ver. Música de acústica. Viernes. Qué loco, no, yo tampoco lo esperaba. No. Viernes. ¿Por qué? ¿Qué no es martes? A ver, un ratito, es que esta cosa está rara. No, así cada día más. Se rinden los exámenes del miércoles 8 al viernes 10. Qué raro, ¿no? Generalmente desde el martes. Debería ser desde el lunes, pero si viernes es qué diablos hace. Pero bueno, no importa. No nos destruye la vida. Ya les voy a mandar ahí el rolazo, ya les he mandado ya. Voy a enviar también a los medios. Así que así está, compañeros. Bien, entonces sería pues para el viernes de 10 de marzo. Para el viernes 10 de marzo. Igual impreso, ¿verdad? ¿Con tiempo? Yo pensé que iba a ser menos tiempo. Parece que era toda la otra teléfono. Como ya está dada igual la asistencia. No pasa nada, todo bien. Entonces, 10 de marzo. ¿Sí? Ahora, lo que no sé si vamos a tener clases el martes. Supuestamente no hay clases en fechas de exámenes, supuestamente. Ahora. Sí, pero el área gris es que no hay clases los días de examen. Más sí. El miércoles a viernes. Hasta el miércoles es normal. Tenemos clases casi vivo de la esos días pues no toman marcado, o sea que no me pagan la semana dice. Pero bueno, igual le cascamos, ¿sí? Igual voy a ver bien con el jefe de carrera, por ahí realmente no hay plan ninguno de esos días.
Pero yo creo que va a haber. Bueno, no sé. Pero le voy a preguntar a Sergio. ¿Cómo es Sergio, hermanito? Bien, ¿por qué tenemos 12 notas? Esa es la tarea, ¿sí? Ya. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está? La primera, bueno, la otra tarea que era la primera parte del 5 de la marcha. Esa era 5 de marzo. 5 de marzo. Hasta el domingo. Hasta el domingo, sí. Esa era hasta el 5 de marzo, domingo. Claro, porque yo decía por ahí el examen es el martes mismo. Igual la mantendremos el domingo, porque así con todo es una tarea más, les va a llevar más tiempo a ustedes realizar y a mí escuchar cada quien, ¿no? La tarea. Entonces, mejor si no la dejamos para el mismo día del examen, para no estar con el hilo, digamos, de hacer las cosas. Toda vez que yo tengo que subir notas así volando después del examen, más fácil va a ser leer las ponencias que escuchar los trabajos prácticos, teniendo ese plazo. Y así también no están empezados la semana de examen, ya se libran de una cosa medio grande y ya se dedican al repaso. Bien. Entonces, vamos a la acústica arquitectónica. Como ya saben, acústica arquitectónica es la rama de la acústica que estudia la interacción del sonido con, pues, los edificios, ¿no? Con los espacios construidos. Y aquí vamos a estudiar una serie de propiedades relacionadas con las características de dichos espacios. Y ahora sí vamos a hacer las grandes diferenciaciones terminológicas que dan tanto que, bueno, que generan tanta confusión. Para empezar, ¿qué es eco? Vamos, eco. Usualmente lo usamos para todo, ¿no? Decimos eso, tiene eco esta habitación. Estamos en la iglesia, está llena de eco. Nos vamos a la montaña, gritamos, es eco, no es eco. Pero ¿qué es exactamente el eco? Y por tanto, ¿cuándo se usa la palabra eco? En realidad, el eco, de todos los fenómenos arquitectónicos que ocurren, es el más sencillo. Es tan sencillo que consiste en una única reflexión. ¿Sí? Una. Y ya está. Apáñala. ¿Quién no está en la lista? Ya están todos. Que llega. Aquí está. Gracias. Bien, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Es una única reflexión. Ustedes dirán, ¿esta reflexión temprana? La respuesta es, no importa. Porque como es única, no importa que sea temprana, tardía. En realidad no tiene sentido medirla así, porque al no haber una referencia, es decir, otras reflexiones, no podemos decir si están produciéndose antes o después. ¿Sí? Así que simplemente es un eco. Una sola reflexión. O sea, las palabras. Aquí está nuestro hombre palito. Ahí se quiere. Le persone palito. Y aquí hay una superficie receptora. Entonces lo que hace es gritar. El sonido rebota y vuelve. Y ya está. Y de ahí se pierde. De ahí se va. Eco. Usualmente entonces usamos esta denominación cuando hablamos de espacios
espacios muy abiertos, en los que el sonido solo tiene oportunidad de reflejarse una sola vez. Como por ejemplo, el típico caso, los cerros. Estamos frente a un cerro como este de acá, literalmente este de acá. Lanzamos un ruido, una señal, rebota, vuelve y ya se va a quién sabe a dónde. No siempre se va a desierto, a veces se va al cielo, porque ya no tiene dónde más rebotar. Y bueno, de todas maneras también pierde mucha energía la señal como para estar entre cerro y cerro. Tiene que ser muy fuerte. Ahora, esto les digo por la experiencia, porque ocurre con el campo ferial, el Diego Márquez, de aquí arriba. Cuando ponen música, la ponen a todo volumen, no les importa que es un barrio residencial. Es que nunca les ha importado, ¿no? Por eso han construido ahí academias de policías, comandos de la naval, o sea, urbanismo cero, digamos. Esa es la ciudad. A ver. Igual la U, o sea, ¿qué hace la U? Me digo, un barrio debería estar afuera, ¿no? Y encima un cajito de porquería. Pero bueno, se están dando. Se tenía que decir. Es la verdad. Ya. Ok, entonces eso ocurre. Entonces cuando están tocando ahí en la frente del campo ferial, tocan a todo volumen y se escucha cuando rebotan. Se escucha, a veces incluso escucha más fuerte la reflexión que la fuente misma. ¿Por qué? Porque la fuente a veces está fuera de, es decir, que yo estoy por ejemplo detrás del escenario, entonces no escucho tan bien el sonido fuerte original, no inmediatamente detrás, unos buenos metros detrás. Pero sí percibo con más claridad el rebote, con todas las características que ya le propicia el hecho de reflejarse en esa superficie, en el ser. Bien interesante. Y eso es un eco, ¿no? Porque es una sola reflexión. Y listo. Ahora bien, cuando un sonido interactúa con cualquier tipo de material, o sea, cuando se refleja, en fin, cuando colisiona, se choca, se enfrenta a un material, ustedes ya saben que va a perder cierta energía, ¿no? Dependiendo del tipo de material. Y ese justamente es el principio de la acustización. Se verá que ese sonido pierda la mayor cantidad de energía posible para que no exista una retroalimentación continua, para que no rebote al infinito. Bueno, no puede rebotar al infinito, porque también hay un factor muy importante, particular de nuestro contexto, que es el aire, ¿no? El aire produce edición en las ondas sonoras y la energía, por tanto, pierde energía eventualmente, sin importar que haya sido absorbida o no. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, el eco es una sola reflexión. Bien, otra, ¿qué más podemos decir sobre el eco? Que por lo general vamos a tomarlo como más o menos unos 100 milisegundos de demora para reproducir los 100 milisegundos. ¿Cómo son 100 milisegundos? Es que para poner la fórmula, hay una fórmula. A la fórmula, ¿quién le toca la fórmula? La fórmula es que no. Era 100 sobre 60. La fórmula es tiempo igual 2 distancia sobre ¿está bien, no? No sé. Vamos a ingeniería un ratito. Me estoy copiando, porque yo no me sé fórmulas de memoria. No soy ingeniero. Creo que es un segundo punto 6. Un segundo. Sienta más que nada. Voy a hacer Vamos allá. No era para poner la bici. Bien. A mí bien. Esta es una expresión
para calcular el tiempo de producción de segundos datos, distancia y Es una T. No me hagan hablar de ti. bien, pero de todas maneras nos vamos a quedar que a partir de los 100 milisegundos. ¿Sí? Bien, eso es. Ahora, Puedo plantear eso. no lo dejemos ahí. Muy bien, 100 milisegundos. ¿Eso qué significa de todas maneras? Que más o menos estamos hablando de distancias de más o menos unos 15, 16 metros, una cosa así. ¿Sí? Venga. Toda vez que entre menor sea la distancia, menos va a demorar en producirse la reflexión. Claro, tomen por ejemplo que yo me pare aquí. La reflexión se va a producir casi inmediato. Para mi percepción. ¿Cómo es el concepto, perdón? A mayor distancia. Mira, imagínate que aquí hay 17 metros de distancia Ya. entre la superficie reflectora. Cuando nuestro cuate grita, ¡no! Llega y vuelve. ¿No? Y pues justamente ese tiempo, es decir, a esa distancia toma aproximadamente unos 100 milisegundos por producirse la reflexión. 100 milisegundos. Desde el guante hasta la mano. ¿Cómo podemos medir 100 milisegundos? Son la décima parte de un segundo. ¿Cómo es? A ver. Entonces vamos a tratar de estudiarlo aquí en la computadora, poniéndonos precisamente un efecto de espacialidad. Vamos a modificar algunos settings. Todas las Ok. Entonces, espérenme. Aquí está toda la silla. ¿Se percibe o no se percibe? Debería percibirse una sola reflexión. Ay, Para el tiempo de decaimiento es muy largo. Pero sí se llega. ¿Me sienten? Sí. Una sola. Bien. Entonces, eso sería exactamente lo que acabamos de mencionar. Estamos emulando un eco.
según la teoría, a unos más o menos una distancia de unos 17 metros, con lo que nos da un tiempo de 100 milisegundos. Entre esto, el kit, y el eco como la reflexión que se produce. ¿Lo ven? Es notablemente. Ahora, otra manera de producirlo es la siguiente. Es lo mismo. El tiempo es el mismo. Aquí no estamos hablando de un eco, es un simple retardo, un simple delay. Pero lo que quiero que reciban es el tiempo. Ahí estamos hablando de 100 milisegundos. Es brevísimo, es muy corto, pero ya es retado. Tal vez que hemos dicho que a partir de los 10 segundos comenzamos ya a percibir los retardos como dos cosas disociadas, ¿no? Entonces, ahí lo tiene. Entonces ese es el efecto. Es más perceptible en ciertas señales que tienen más potencia, así de por sí, ¿no? Particularmente en el caso de los conciertos, pues la batería. La batería es lo que más seco produce. Porque además, como son sonidos cortitos, entonces son más notables. En cambio, los otros igual producen el efecto, pero se van sumando, se van haciendo una masita, entonces ya se siente una cosa densa. Por eso le quita pues, cualidad musical a una interpretación, tocar en un ambiente con mucha reverberación o en un lugar que tenga, pues, produzca mucho eco ya de por sí. ¿Sí? Eso es. Si quieren les pongo las fórmulas más. Tiempo, dos, distancia sobre velocidad del sonido. Eso es. Pero ya, resuelvan ustedes. Bien, entonces, ¿qué más? Tenemos, por otro lado, el concepto de reflexiones tempranas. ¿Qué parte ya vemos? Vamos a poner reflexiones tempranas. Reflexiones tempranas. Una historia de la vida. Meditar a las 4 de la mañana. Bien, las reflexiones tempranas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son tempranas? ¿Por qué hay reflexiones tempranas en vamos a considerar que ahora estamos en un lugar más cerrado. Simplemente para ejemplificar. ¿Sí? Entonces, nuestro personaje está aquí. Emite una señal. ¿Qué sé yo? Se pone a cantar o a dar palmadas, ¿no? Bien, sabemos que ahí se va a producir una primera reflexión. Esa es precisamente la reflexión temprana. ¿Por qué? Porque después se van a producir otras reflexiones posteriores que ya van a ser fruto de esta reflexión, ¿no? ¿En qué sentido? En que la señal va a reflejarse en esta superficie y por tanto va a cambiar de dirección y se va a ir a otra superficie sobre la que se va a reflejar y también va a cambiar de dirección.
hasta llegar a otra superficie. Y así sucesivamente hasta que pierda energía, ¿no? Pero bueno, eso va a depender, primero que nada, de la intensidad del sonido. Si es un sonido muy fuerte, obviamente va a tener mucha más energía. Y también del tipo de superficies en las que se esté reflectando. Sin embargo, solamente la primera reflexión es la que denominamos temprana, obviamente. Las siguientes las podemos denominar como reflexiones tardías, o simplemente reflexiones, y ya. Sin embargo, en conjunto, esa distribución de reflexiones tardías son lo que globalmente denominamos ambiencia. ¿Okay? La idea de ambiencia viene de esto, de las ondas sonoras yendo y viniendo en un espacio largo. Y ahí es donde nosotros podemos comprender la espacialidad, formar nuestra idea de espacio, que de otro modo no podríamos. Pero esto tiene sentido para nosotros porque tenemos dos oídos, ya les he dicho. La pérdida de audición de uno de los oídos nos disminuye un poco o totalmente, parcial o totalmente, la sensación de espacialidad. Así como la pérdida de visión en uno de los ojos también disminuye la sensación de profundidad. Es la explicación. Y esto es precisamente lo que explotamos con los efectos. Bien. Entonces, bueno. Ahora bien, cuando estamos hablando de una sala o de un ambiente más bien pequeño, como esta aula, las reflexiones tempranas, como se producen tan cercanas a la emisión, no son pues tan bien percibidas como un eco, ¿no? Un eco lo llamamos así precisamente porque lo podemos percibir. Podemos percibir la distancia. Tarda un tiempo en producirse, 100 milisegundos o más. En cambio, una reflexión temprana, si bien en teoría es como un eco, no lo llamamos eco porque está muy próxima a nuestra emisión. Y ya no podemos percibir tan al detalle, si es que podemos percibir de algún modo, la distancia que hay entre la emisión y la reflexión, ¿no? O sea, más o menos una cosa así. Ahora, en este momento, el plugin que estoy emulando una reflexión temprana, solamente una. Pero díganme ustedes si la perciben o no. Ok, comparemos pues con y sin. Voy a apagar el efecto. Voy a prenderlo. Está ahí. Les prometo que está ahí. Solamente que está tan próxima que nos es difícil discernir. ¿Verdad? Probablemente nuestra percepción, y además a la distancia que están ustedes, nos está diciendo, ok, pero es despreciable, ¿no? Esa relación entre la emisión y la fuente es despreciable. Como lo es en nuestro día a día, ¿no? No nos paramos a pensar en la ambiencia en este lugar, en este recinto. Solamente cuando es muy notable, cuando es apreciable, precisamente, como ver las iglesias,
o en los galpones, o en los ambientes muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está de todo. Muchas veces, esto es todo lo que hace falta en una mezcla. Un poquito, así, un pelín también, una cosa pequeña. Porque el contraste obviamente es una cosa que no tiene fin. Precisamente la idea de la batería cheputesca es crear esa reverberación, pero pasada por una compuerta, gate reverb, que básicamente es en matar una buena parte de la reverberación para que solo parezca un eco. O sea, en otras palabras, de manera artificial, matar las reflexiones secundarias. Que en los 80 se hacía por medios analógicos, ¿no? Pero ahora es fácilmente emulable y sin necesidad de complicarte mucho con el ruteo de tus micrófonos y tal. Pero el efecto es interesante. No es natural, es la idea. Eso no va a ocurrir en la naturaleza. En la naturaleza un sonido se va a reflejar donde tenga que reflejarse. Pero es muy interesante, ¿no? Eso es una buena manera, digamos, de ver una aplicación de esta teoría. Pero bueno, entonces, una reflexión lenta. No le pondré, una reflexión lenta. Ya saben cuál. Reflexiones tempranas. Es la primera reflexión que se puede hacer. ¿Ok? Que no necesariamente es un eco. Es cualquier, es global. Hago esto, ustedes perciben una cosa que se nota allá, ¿verdad? O en algún otro lugar. ¿Sí? Desde mi perspectiva es allá, pero no sé qué es la suya. Debería ser igual. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo perciben? Bueno. ¿Dónde está la reflexión temprana? Imposible de decir, ¿no? ¿Dónde diablos estará? Porque a nosotros ya nos llega todo mezclado. Por ahí. Es difícil de decir, no podemos. Por más de que percibimos la espacialidad, el espacio. Pero bueno, en cambio, un eco sí podemos decir de donde viene. Sí que podemos decir. Podríamos hacer el experimento si estuviéramos abajo, cuando teníamos el aula ahí abajo, nos podíamos salir un rato. Y en la pared misma del castillo, pero acá, bueno. Pero hagamos el experimento, Pero no es imposible, pero bueno. Ibas a imaginar ahí. Y el asunto. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos el tema. Ahora, vámonos a hablar de la ambiencia. ¿Qué es la ambiencia? Es precisamente la sensación de espacio, de ambiente, constituida por todo este conjunto de reflexiones. Reflexiones por aquí, reflexiones por allá. Y gracias a eso se produce nuestro efecto podemos identificar dónde está la fuente sonora. Nos da información para decir, el cuate está hablando desde allá, no desde allá. Es lo que nos permite escuchar en 3D, en otras palabras. Ahora, hay un caso interesante que menciona en el libro, que las personas no videntes desarrollan una capacidad más alta, digamos, para identificar la procedencia de una fuente sonora, porque la necesitan más que nadie. Claro, no pueden ver, o ven poco, entonces, naturalmente, ¿cómo nos adaptamos? Buscando la fuente.
¿Cómo será esto? Pues tendremos que preguntarle a alguien. A veces sería algo similar a lo que hacen los murciélagos. Ellos también son ciegos y con los chillidos que ellos provocan pueden ubicarse de dónde tienen que volar, dirigirse para no chocarse con algo. Claro. Otro ejemplo, los murciélagos. Los murciélagos que se manejan mucho con el sonido. Claro, porque los murciélagos viven en cuevas donde no llega música. Pero ¿qué pasará con los topos que también no tienen la mejor vista? El nariz. Ellos usan más el nariz. Los ratones. Los topos. De hecho, también había una compañera al empezar la gestión, parece Nicolás Jiménez Matos, y le hemos puesto a prueba nosotros con el piano, identificaba las notas, era absoluto. Y nosotros poníamos por prueba fa sostenido y fa sostenido, alucinante lo resolvería. Ah, porque estará pero bueno, entonces eso se parece. Ahora, y ya está, eso es todo. Faltaría entonces definir qué diablos entonces es la reverberación, que ya básicamente es el quid del asunto. La reverberación en realidad es todo esto, es consecuencia de todo esto. Solamente que cuando ya hablamos de reverberación, ya estamos hablando de las reflexiones, o sea, este mambo. Y además, a diferencia de hablar de ambiencia, hablando de reverberación, ya definimos parámetros, ¿sí? Definimos ciertos parámetros. O sea, en otras palabras, para simplificar, vamos a entender ambiencia como simplemente el fenómeno natural que ocurre cuando emitimos un sonido y se ve reflejado en todas partes y nos da la idea de la espacialidad. Está más relacionado con nuestra percepción. Pero cuando hablamos de reverberación ya hablamos de la complejidad que adquiere este fenómeno, ¿sí? La reverberación ya la entendemos como un fenómeno más complejo, que en pocas palabras consta de las miles de reflexiones, de la suma de todas las posibles reflexiones que se dan en un ambiente. Y para ello vamos a estudiar los parámetros que nos permiten no solamente entender y manipular la reverberación, sino también crearla. Lo primero es comprender la absorción sonora. ¿A qué me refiero con esto? Los materiales absorben cierta parte, cierta porción de la energía del sonido, pero eso solo se produce dependiendo del tipo de material, dependiendo de qué está hecho y por supuesto su forma. Entonces no va a ser lo mismo, obviamente, un material duro y liso que un material blando y rugoso, ¿no? Estriado. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque uno me va a permitir una absorción mayor que el otro. En este caso, ¿cuáles son los materiales más apropiados para absorber aquí? Aquí hay una tablita que no sé si la tengo para mandar. Pero bueno, está ahí en el libro. Yo se las mando en un rato, ¿sí? Es una tabla creada que es estándar. No es una cosa que la ha elaborado, qué sé yo, un autor. Es una cosa más o menos estandarizada.
que más que nada les sirve a los arquitectos e ingenieros, ¿no? Pero que dice más o menos esto. Material. Y ahí te da una lista de material, ¿no? Y de ahí te pone coeficiente de absorción. Lo vamos a representar con la letra alfa. El coeficiente de absorción. ¿Qué me indica el coeficiente de absorción? Entre mayor es decir, entre más próximo a 1, a 1.0, mejor es la dicha absorción. Por tanto, un material con un coeficiente 1 es el apropiado, es el que estamos buscando. Un material con un coeficiente menor a 0, perdón, menor a 1, entre menor sea el coeficiente, menos apropiado va a ser. Por tanto, un material con un coeficiente 0 no nos sirve para nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el material 1 es muy absorbente. Es el material absorbente por excelencia. Y el material 0 no absorbe nada, es reflejante. Absorbente, reflejante. Absorbente, reflejante. Sin embargo, la idea del coeficiente es precisamente indicar con precisión el balance que ocurre en un determinado material en relación a ambos fenómenos. ¿No? Por ejemplo, ¿qué tan absorbente y qué tan reflejante es el material? Un material dado va a tener ambas propiedades, obviamente. Esta chompa, por ejemplo, será absorbente y reflejante. Esta mesa, la madera. ¿Qué tal este teclado? Y así. Sin embargo, esto no es tan fácil como decir 1 o 0. Porque no solamente hay números intermedios, en general todos son números intermedios, sino que cada número, cada coeficiente, está asignado a una frecuencia central. Entonces, nosotros no podemos decir que un material es 1 para todas las frecuencias, lo será solamente para un cierto rango de frecuencias. Eso quiere decir que no todos los materiales sirven para todo. Con lo que por fin explicaríamos por qué son inútiles los cantones para de huevos. Porque claro, tienen un coeficiente para ciertas frecuencias, que yo ya les digo que su rango es muy limitado. Pero no les van a servir para las frecuencias más altas, que son las graves. Entonces, en la tabla aparecen frecuencias tipo, ¿no? 125, 250 hercios. Aquí lo que hacen es una progresión, doble del doble, 1000 hercios, y sigue, ¿no? Vamos a agregar aquí un poquito, 2000 hercios y 4000 hercios. A partir de los 4000 hercios, ya no es tan álgida la necesidad de un material muy preciso. Es decir, que cualquier material que ya nos haya funcionado por debajo va a responder por encima de esa frecuencia. Entonces, no necesitamos, digamos, un material específico, qué sé yo, para los 10.000 Hz. El de 4.000 sirve más que bien. Sin embargo, un material para 125 y 250 Hz sí va a haber una diferencia drástica. Por lo que les digo, las frecuencias graves, entre más graves son, más diferencia hay entre una y otra. Al menos en lo que a nosotros nos respecta con nosotros. Bien, entonces ya les voy a mandar la tabla, pero mientras tanto les hago menciones a algunos materiales como para que vayamos viendo cómo funciona. Por ejemplo, dice, y aquí la tengo, la voy a leer, hormigón sin pintar, ¿no? Hormigón sin pintar, ¿no? Te sé que no es lo mismo hormigón pintado que hormigón sin pintar. Esto viene a ser pintado. Ah, bueno, aunque esto no es hormigón, ya es yeso, ¿verdad? Es estúpido. Está revocado, ¿verdad? Pero hormigón así, muy duro y duro será el piso de aquí abajo, como una cancha. Esta cosa, y es Pisa. aquí se ve. Es que revoque de estufa, solamente que yo la he pintado de una pintura horrenda. Ah, es que era pizarra. Era pizarra.
la precariedad. Pero bueno, entonces, hormigón sin pintar, coeficiente 0,01. O sea, es bestialmente reflejante. Súper reflejante. Para los 125 Hz, o sea, para frecuencias graves. Para los 4000 frecuencias muy agudas, tiene un coeficiente de apenas 0,04. 0,04. Eso quiere decir que es igual, reflejante. Por tanto, imagínense hacer un estudio de grabación en un cuarto de hormigón sin pintar, no sirve. Pellet. Ahora, la piedra también tiene un coeficiente similar. La piedra. Prueba de ello son las iglesias. Las iglesias están hechas de piedra, al menos las más antiguas, y es la reelección más bestial que vamos a encontrar. En medio de eso, los valores son similares, son cosas que realmente no nos va a ayudar a poner todos y cada uno, ¿no? Creo que por los 1000 de 100 cambia a 0,2, pero igual es una cosa completamente inútil para nuestro fin. Un estacionamiento, ahí está. Un subterráneo, ese es el mejor ejemplo de esta idea. Ya saben cómo son, ¿no? Ahora bien, cuando pintamos el hormigón, aparentemente esto mejora hacia el lado de los agudos. No, en realidad empeora, porque disminuye el coeficiente de absorción sobre los 4000 Hz. Claro, porque ¿qué hace la pintura? Como pueden ver específicamente acá en esta sección, dependiendo del tipo de pintura, esta debe ser pintura de aceite. Lo que hace es más bien sellar la porosidad del material sin pintar, ¿no? Sea hormigón, sea azul, o sea lo que sea. Entonces la vuelve aún más reflejante. Por tanto, un recinto de hormigón pintado es aún menos reflejante que sin pintar, que estamos sellando la porosidad. Es la pintura, el látex o el aceite que se usa. Pero esa es esa pintura completa. Por cierto, el metal debe tener un coeficiente de 0, tan bajo que ni siquiera aparece, no se lo menciona. Pero bueno, no se construye con casas de metal. Tal vez es irrelevante. Bien, el ladrillo es un poco más alto, el ladrillo visto sin pintar. El ladrillo visto pintado es más bajo. Fíjense cómo la pintura más bien no aporta, ¿no? No interruye. Pero bueno, igual, es tan breve la diferencia de 1 o 2 puntitos que da igual. Ahora bien, revoque de cal y arena, que más o menos es la que yo no sé la arquitectura. Yo creo que esto de acá, por lo que se ve aquí, ¿no? Que está bien pelado. Porque claro, aquí había un marco, ¿no? Un marco para delimitar la pizarra y van arrancado para poner esta tapicería. Entonces hay que quedar este hueco. Podemos ver que sí, el ejemplo es. Bueno, ahí estaríamos hablando la pared revocada sin pintar de por lo bajo unos 0,04. Muy bajo. Y por lo alto, por los 4000, 0,05. Entonces todavía no estamos. Y así sucesivamente. Ahí hay toda una lista de tendencias. Entonces ya no vamos a ir por todos los materiales más o menos crudos, que yo los voy a llamar así, como por ejemplo azulejos, mármol, porque además está decir que su coeficiente es muy bajo. Es muy bajo, ya basta imaginar los demás. Un baño, por ejemplo. Un baño, antes de introducir todos los artilugios, un baño sin divisiones, como los baños de construcción, ¿no? Después de colocarles los azulejos, testeamos la absorción del material y vamos a encontrar que es completamente reflejante, ¿no? Y quiero decirle más o menos cuánto es. Ahí está, ¿ve? Coeficiente azulejo
0.01. Eso es lo que pasa en un baño. Entonces ahí ya se darán cuenta. Asocien, ¿no? Si tenemos entonces una pared con mármol, va a ser lo mismo. Si tenemos la pared de metal, igual, ¿no? Ya estamos ahí creando las asociaciones entre los materiales. Entre más densos, más duros son, peor de reflejar eso. No absorben. Bien, sin embargo, ya entrándonos al tema de la madera, ¿no? Madera en paneles. Imagínense, aquí en la lista tengo el dato, madera en paneles pero a 5 centímetros de la pared. Básicamente como, no sé si hay un aula ahí, no creo que vamos a encontrar eso. Pero hay algunas casas que seguramente han visto que hay unas tablas, una placa de madera. De hecho en mi casa hay eso, en el recibidor, pero que está a distancia. El estudio se ve ahí, que sale y recién comienza la pared de madera. Entonces es la distancia que a mí me parece que es estándar, de 5 centímetros. Esa circunstancia en particular, no solamente la madera como tal, sino el hecho de que esté a esa distancia, nos va a dar un coeficiente de 0,30, mucho más alto, mucho más útil utilizar madera, ¿no? Si es madera aglomerada, que es esta madera barata, ¿no? Esto, por ejemplo, es madera aglomerada, que básicamente consiste en todo lo que sale de las distintas maderas que procesan, van, las pegan, las hacen unas planchas y ya está, ya las pueden utilizar. Es una manera de reciclar. Bastante buena, ¿no? Para no desperdiciar, qué sé yo, astillas, acerrín, no sé. Pero al mismo tiempo es muy barata y no es muy resistente, que digamos. Pero lo bueno es que sirve para cosas en las que realmente no necesitan pues una madera mínima, como para ejemplo para construir paneles acústicos. Te compras aglomerada y no solamente estás aportando en cuestión presupuesto, sino también en cuestión absorción, porque la madera aglomerada tiene un factor de 0,47 para las frecuencias bajas. Fíjense que lo más importante siempre es considerar las frecuencias bajas, porque son las más difíciles de dominar, ¿no? A partir de ahí, no hace más que subir su coeficiente de la madera aglomerada, ¿no? 0,63. Eso quiere decir que responde muy bien a los bajos y también a los altos. Aglomerado. Imagino que el trupán, que es una especie de aglomerado de papel o de cartón, una cosa de rara, también se comporta de una manera similar. El corcho, mucho mejor. Ahora, dicho eso, aquí hay una circunstancia interesante, que los paneles de madera, los paneles que les mencioné antes, los que hemos colocado a 5 centímetros, si bien tienen una buena respuesta graves, tienen una mala respuesta agudos. Para los agudos estamos hablando de un coeficiente de 0,10. Pierden una macana. Y esta circunstancia nos pone en el lugar de que no hay un solo material que se deba usar para la construcción de un ambiente isonorizado. Siempre hay que medir y tomar decisiones. Entonces medimos y decimos, no, aquí está bueno poner esas maderas, va a atrapar bien los bajos, pero todavía tenemos unos agudos. ¿Qué hacemos? Tenemos que poner otra cosa. Y ahí vamos buscando. ¿Qué es lo que mejor responde a ellos, ¿no? Y bueno, en la lista aparece parquet, aparece alfombra. Fíjense que también las cortinas como estas, ¿no? Cortinas de 475 gramos por metro cuadrado, que no deben ser estas porque están muy livianas, estas deben ser 18 gramos. Cortinas como de teatro. Exacto. Es un material, precisamente el material de las cortinas de teatro está pensado, ¿no? Porque entonces es bien específico. Y o para las patas del teatro, ¿no? Los telones negros, vayan al teatro.
Ese material, por si acaso, una pequeña recomendación, pueden utilizarlo si se quieren armar sus propios paneles acústicos. Y es bien barato. No el de las cortinas de los telones, de las grandes, ¿no? Sino el de atrás. Si usted hace caja negra, pues espero que lo sepa, que está todo cubierto por telas negras. Esa tela es apropiada por un simple hecho, que responde muy bien a las frecuencias agudas, sobre todo, y porque además es estética, ¿no? Se ve bien y es barato. Pero bueno, sí, más sobre eso enseguida. Volvamos a las cortinas. Ahora, con las cortinas ocurre un fenómeno interesante. No es lo mismo una cortina extendida que una cortina arrugada. ¿Sí? Las cortinas arrugadas siempre van a tener un coeficiente de absorción mayor que las cortinas extendidas. Y obviamente, eso se debe a que las estrías permiten atrapar, capturar mejor la energía del sonido, ¿no? Y es por eso que los paneles absorbores profesionales, los paneles de absorción profesionales, tienen formas irregulares. Esa es la explicación. Pueden tener formas, ¿no? Visto así de costado, así, como de los cartones de acero. O visto de frente pueden tener así formas bien raras, ¿no? Así como geométricas, o incluso completamente aleatorias. Como por ejemplo, visto de costado, hay algunos paneles que son así, que salen, que son de toda altura, no tienen un patrón regular. Esa es la idea de los difusores. Pero la idea es esta, la irregularidad de la forma, la rugosidad de la forma, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre con una cortina. Por tanto, es buen material la cortina. Tienen ventanas, póngales unas buenas cortinas gruesas, y así ayudan a compensar la reflectividad del vidrio. Es un material bastante reflectivo. De hecho, el coeficiente de reflexión del vidrio oscila entre los 0,03 a los 0,07. ¿Ok? Distintas frecuencias. Pero las más importantes, que son las graves, 0,03, nada. Refleja y refleja, recontra refleja. Llega un grado en el que ya no aguante y rompe el vidrio por la frecuencia. Puede pasar eso. Y yo creo que con frecuencia es grave, porque durante les ha pasado, algunos han puesto una canción muy fuerte y de repente los vidrios. Sí. Pero de ahí a que una soprano rompe una copa con la voz, eso no estoy muy seguro. Eso creo que no es cierto. Porque elige la frecuencia, ¿no? Más bien una frecuencia aguda es penetrante. Pero el vidrio es lo suficientemente duro como para reflejarla con bastante éxito, ¿no? De hecho, el coeficiente del vidrio para los 4000 hercios es de 0,04. Y pues yo creo que la presión sonora de una voz humana tenga tanta potencia como para que rompa una copita. ¡Wow! Ahora, si ocurre eso, tal vez no es una soprano, es una banshee. No lo descartamos. Está llorando. Bien, entonces ahí lo tienen, cortina. También se consideran ciertos materiales como por ejemplo mentira, ya pasaríamos a los materiales ya específicos, materiales que sí se utilizan en la construcción de elementos insonorizantes. Pero por si acaso también se consideran las personas, y las personas también tenemos un coeficiente de absorción. La única diferencia de las personas con los materiales es que nosotros somos móviles. Entonces esa consideración se hace dependiendo digamos de la forma que se calcule que va a tener lugar. Por ejemplo, un teatro no va a sonar igual estando con todo lleno que estando a la mitad. Y los que trabajan ahí tienen que saber eso.
tienen que saber qué decidir. Hoy ha venido poca gente, ya vamos a hacer nuestro venido, vamos a cambiar un poquito, o vamos a, no sé, hacer otra cosa. Refuerzos son más complicados. Pero obviamente eso ya lo saben, ya lo hacen de antemano los ingenieros, entonces no están improvisando. De hecho hay programas que te ayudan a diseñar tus eventos más acústicamente. Pones en la compu ahí cuánta gente va a ir, qué tipo de lugar es, más o menos en qué presión sonora van a estar ahí. Van a estar tus altoparlantes y te muestran, te dicen, no, vas a tener problemas en esta área, te dan una recomendación. Bien, entonces, ustedes estarán preguntando qué es lo que tiene un coeficiente de absorción de 1. ¿Cuál es el material más absorbente? Y les va a parecer bien ridículo, pero es la ventana abierta. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que mejor absorbe el sonido? Nada. Por donde pueda pasar. El problema es que también está entrando sonido de acá. Entonces tampoco nos sirve. Pero nos da una idea de que en exteriores se vuelve irrelevante este dato. En exteriores la absorción es absoluta. Y no es que es una porción, es que en realidad la onda sonora viaja al infinito y no tiene dónde. No tiene conciencia. Pero ya hablando de materiales, los mejores coeficientes se encuentran en la espuma de poliuretano. ¿Qué es esa espuma? O sea, ustedes pongan en Marketplace paneles sonoros, van a ver ahí unas cosas como espumosas, como de esponja. Eso. Esa esponja. Espuma de poliuretano. Hay varios tipos de espumas de poliuretano que están denominados por el tipo de marca. O sea, por la marca. Todo tipo de marcas comerciales. La fibra de vidrio. La fibra de vidrio, la lana de vidrio, dependiendo del grosor, tiene más o menos coeficiente. Siendo la mejor de los paneles de 35 kilos por metro cúbico. O sea que más o menos es una bien gruesa. Eso que ponen ya entre los techos. ¿Ya han visto alguna vez? Unas planchas de lana de vidrio bien gordas y gordotas. Yo utilicé lana de vidrio para hacerme unos panelitos, pero no tan gruesas, y la respuesta a la lectura era mucho menor. Pero el peligro de la lana de vidrio es que por un lado es combustible, o sea que si se te quema, estás fregado. Y por otro lado que no es buena para la salud. A menos que esté bien aislada, como si está ensanduchada en el techo de la pared, no pasa nada. Pero si la tienes ahí, al lado tuyo, es rara, porque desprende no sé, un polillo, unas partículas, precisamente de vidrio, que al respirarlas, pues te pueden dañar las vías respiratorias. Imagínense inhalar esas pastillitas chiquititas que se te quedan ahí clavadas. Dicen que incluso te pueden llegar a los pulmones y que no se pueden sacar. Es muy difícil de sacarlo. De hecho, he leído alguna vez que es imposible de sacarlo. Entonces, si inhalas lana de vidrio y se te queda en los pulmones, se te queda. Y tienes que vivir así, eso obviamente te va a producir algún problema a la larga. Algo muy similar a lo que les pasa a los mineros, que con el trabajo de minar también van absorbiendo polvo de los materiales, de la tierra, de los minerales, y eventualmente eso se va acumulando en las vías respiratorias y les produce lo que creo que se llama silicosis, que es una enfermedad producida por esa acumulación de material mineral en los pulmones. Lo propio es VIP. Pero no VIP. ¿Qué diablos es eso? Ni siquiera tiene estilo.
lo menos antes, y con puro ahí, meando como loco, pero ahora que No es un meter tema de... los pulmones algo que no sea aire. Hágale caso. No, y peor que son cantantes. Si usan la voz, digan su voz. Ustedes digan, no, pero Paul McCartney fumaba toda la vida, date los frescos. Lo más que yo como fumaba eso, me cáncer de pulmón. Ya sabes que fumaba como loco. Puta, 58 años Otro ejemplo, Charly García. ¿Cómo cantaba Charly García? ¿Quién sabe Alicia ¿Cómo canta Charly García ahora? ¿Quién sabe Alicia Pues está pegado. Tiene una voz ahí toda cascadota porque tanto paso. Es que yo no puedo dejar el paso, loco. Pepino. Pues Spinetta igual se murió de cáncer de pulmón. Y Spinetta tenía una voz que Qué lindo. era así como que aguda, pero no sé. Qué linda voz. Pero bueno, entonces, no vale. No googleen, no es nada. Ni tabaco, ni marihuana, ni risas, Por eso estoy aquí. Por suerte, pero no es que haya que ver. Pero bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Yo lo estoy liderando de ese tema. Pero volviendo al asunto, bien, entonces, bueno, esa es la idea de la espuma, es que la espuma es lo mejor. Sin embargo, no todas las espumas son iguales, tienen que considerar el grosor, pero ese grosor viene definido por el destino que va a tener. Si es una espuma que está destinada a trampas para bajos, por ejemplo, va a ser una cosa así redonda, gruesa, ¿no? Y si necesitas para dominar tus agudos, pues no va a ser tan gruesa, pero va a tener una forma así como irregular. Entonces, la idea es ir combinando, ¿no? La lana de roca es buena. Aquí es bien difícil de conseguir, pero es el mejor material. Es tan bueno, de hecho, que algunos te sugieren que ni siquiera hagas paneles, simplemente apiles paquetitos de lana de roca y ya tienes la iluminación financiera. No de verdad, he leído ahí un Inge que decía, agarren así unos buenos paquetes de lana de roca, háganse una pila y ya tienen trampas para abajo. No gastan nada. Lo malo es que es difícil de encontrar, específicamente aquí en Bolivia. No es imposible, pero es difícil. AliExpress. Acá después de esperar 10 años. Porque en Estados Unidos venden así sus paquetes que son como cilindros. Entonces uno basta ir a Walmart y aquí está. ¿Por qué se llama de donde venden hardware? O sea, como Home Depot. Bien, por tanto, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, les voy a mandar la tabla y esto ya va a tener una idea, pero más o menos un pedazo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir entonces cuando yo quiero construir mi estudio, cuando quiero acustizar una sala? Primero es hacer mediciones, ¿no? Primero es medir exactamente la respuesta que de por sí tiene la sala a las frecuencias dadas, esa calidad de frecuencias. Como ven, es una progresión. 35 es doble, 50 doble, y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro, pongo mi instrumento para medir, que es un sonómetro, incorporado, y una pantallita de representante. Lanzo una frecuencia, en hercios, un tono puro, y veo. Mido. Si obtengo muchas reflexiones, me va a decir, voy a dar cuenta, impresionante el audio, y voy a ir tomando nota, haciéndome una tablita, ¿no? Una tabla que se ponga aquí frecuencia, de los 100 hercios hasta los 10.000 hercios. Voy poniendo 100, tuvo una respuesta más o menos fuerte, 200 está mucho más fuerte, 300 fuertísima, 400 no es tan fuerte y así. Me voy haciendo una curva.
Y eso me va a servir para determinar qué material voy a usar. Entonces, bueno, aquí en esta sala tenemos un serio problema de graves, como era de esperar. Por tanto, tenemos que elegir el mejor material que podamos. Vamos a hacer unas trampas para graves de poliuretano. Estamos hablando de paneles absortores. Paneles de absorción. Absorción. Bien. Ahora, tengo un problema en los 500 Hz. Hay una resonancia muy particular que me está fregando la paciencia. Pero ya estamos hablando de medios. Por tanto, a fin de economizar, ya no voy a poner espuma. Aquí puedo poner lana de vidrio, lana de roca, teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad. O me puedo hacer una cosa con telas, o simplemente las cortinas de manualidad, no sé, dependerá mucho de la situación. Ok, la sala, otro ejemplo, tiene vidrios, tiene ventanas. ¿Qué hago? Ahí es otro drama, las ventanas. Cortinas gruesas, o las mato, las ventanas. O me creo unos paneles móviles con biombos. No. Pero para eso, ¿cuál va a ser el material más apropiado? Dependiendo mucho del propósito que voy a tener. Por ejemplo, va a ser una cabina para grabar voz, un estudio para grabar voces. Entonces, por ahí no está tan crucial matar los graves. Necesito enfocar más en mis medios. Por tanto, voy a elegir un material que tenga la mejor respuesta posible a los medios, por más de que sea un poco caro. Que bueno, en todo caso sería el de equilibrio de la espuma de poliuretano. Y por último, ok, las paredes, hasta el momento está considerando paredes, pero ¿qué ocurre con el piso y el techo? También hay que tomarlos en cuenta. El piso y el techo también cuentan. Entonces, una alfombra para el piso, suficiente una alfombra. Una alfombra así gordota, esas persas. Una capa de unas 2, 3 alfombras. Unas buenas alfombras también apiladas, una sobre otra. Y el techo, paneles. Los tienes que colgar. Cuelgas tus paneles en el techo. Tratas de colgarlos bien para que no se te caigan, ¿no? Estás trabajando ahí de repente. A ver. Entonces, bueno, eso. Después ya podemos detallar más o menos qué tipo de dispositivos se necesitan. Ahorita es como que un pantallazo en general de la práctica de acustizar un ambiente. Acustizar significa eso, matar las resonancias, matar las reflexiones, para que nuestra idea de sonido, nuestra referencia sea lo más limpia posible. Toda vez que una reflexión que me produce una resonancia colorea eso. Colorea. Por ejemplo, ahí en mi sala, en mi casa, como todavía no está acustizada, hay una frecuencia que más o menos está alrededor de este mi bemol, que vendría a ser mi bemol 5, 4 o 5, que también depende de quién le pregunte. El de acá, de la octava, por encima de la octava central. ¿Ok? Ese mi bemol por alguna razón tiene una resonancia bien feíta. Siéntate. Pero eso es por la configuración de mi sala. Y obviamente tendría que hacer énfasis en mejorar en trabajar específicamente ese rango de frecuencia. Toda vez que además yo no pienso grabar, qué sé yo, instrumentos muy graves. Pero bueno, sí pienso mezclar. Entonces, es un poco que no hay. Por lo tanto, sí necesito una buena. ¿Cómo se va a poner a hablar así? Clase. Pasando clase. Y después se quejan, ¿no? Pero bueno. Y por último, ya para finalizar y con esto ya nos vamos.
Y la próxima clase ya vamos a ir detallando más cosas en pantalla de depósitos. Estamos con paneles de absorción, que en esencia lo que hacen es absorber. Los materiales de absorción lo que hacen es absorber, quitarle energía al sonido. Pero también existen los materiales de difusión, los difusores. Absorción, absorbe. Difusión, difunde. Pero ¿cómo es la difusión? Imagínense que el sonido, en vez de morirse acá, se va a otros lados, ¿ok? Se expande. O sea, en otras palabras, estamos acá. Este es el difusor, vamos a poner así, de forma regular. Llega el sonido y en vez de absorberse, o sea, se va en todas direcciones, Espacio. Obviamente, cada difusión que pierde energía. Es como que la manguera. La manguera, no sé si tienen las aplicaciones para cambiar el tipo de chorro. Cuando está ahí con el chorro directo, es una cosa dura, ¿no? Una cosa dura, si te das en la cara, te lastima. Pero si cambias ahí a ducha, shower, sale como vapor, como un rocío. Es exactamente eso. Esa es una cosa suave, que sigue siendo el agua, no estás cortando el agua, pero ya te puedes bañar con eso y no te lastima. Básicamente eso es lo que está haciendo un emisión de ondas sonoras. Ambos tipos de materiales son necesarios. Los que absorben para matar las sustancias iniciales y los que difunden para no matarlas del todo, para que no se convierta en un sonido seco que no nos sea natural, que no nos sirva, porque un sonido demasiado seco tampoco es bueno. Entonces, para encontrar el balance, y eso ya la próxima clase lo vemos, se necesitan ambos tipos de materiales, absortores y difusores, o absorbores. Listo, entonces ahí nos quedamos con en la hora. Esa tarea de las 12 notas. Ya llegaron